Argentina es granos, es acopio. El 17 de agosto de 1946 nacía la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales. Los acopiadores siempre estuvimos ahí, reinventándonos. Hoy brindamos servicios al 70% de los productores del país. Nuestras plantas de almacenamiento representan el 40% de las instalaciones totales del interior. Y contamos con una inversión en infraestructura que supera los 3.000 millones de dólares. Desde la Federación de Acopiadores de Granos capacitamos a la cadena. Ofrecemos asesoramiento, organizamos congresos, somos miembros activos de las bolsas de cereales, de las cámaras arbitrales y los mercados de futuros, también de las entidades que nuclean a las 4 cadenas por cultivo. Y participamos de la fundación de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias, del Instituto de Capacitación Agropecuaria y del Consejo Agroindustrial Argentino. A nivel internacional, somos parte de la Asociación Brasileña de la Industria del Trigo y de la Asociación Latinoamericana de Industriales Molineros. Representamos a los centros de acopiadores que nuclean a centenares de empresas. Estuvimos, estamos y estaremos. Momento de los mercados. Este panel va a estar moderado por el licenciado Raúl Dente, que es director ejecutivo de la Federación de Acopiadores. Y integran el panel Paulina Lescano, las damas primero, Gustavo López y Enrique Erice. Les damos la bienvenida y somos todos oídos para escucharlos. Camino un poco. Bueno, gracias. Me pongo acá el cronómetro porque me gusta hablar y ya me dijeron que no todo tiempo. Sí, tengo mucho tiempo. Voy a arrancar. Bueno, antes que nada, gracias a Agrotendencias, a la Federación por invitarme. Felicitaciones a la Bolsa de Cereales por 169 años. ¿Está bien? Y felicitaciones también a todos los equipos de las bolsas, que vi que además de la de Buenos Aires están los chicos de Córdoba y Rosario, que todos generan muchísima buena información. Bueno, y yo estoy feliz de estar con dos grandes colegas, así que voy a arrancar. Bueno, la realidad es que estamos arrancando una campaña. Estas son las lluvias que decía el ingeniero Sierra que ojalá lleguen en junio. Esperemos que lleguen porque se repitió en todas las charlas que... ¿Está muy fuerte? ¿Estoy hablando muy fuerte? ¿Muy fuerte hablo? Okay. Se repitió en todas las charlas que sin lluvias, la verdad es que los productores están en la gatera y no pueden arrancar por más que evalúen los precios de los insumos, financiamiento, etc. O sea, necesitamos las lluvias. En este contexto, podemos decir que arrancamos de nuevo, los productores van de nuevo, a pesar de todo el contexto, etc., avanzan y podemos decir que damos de nuevo las cartas. ¿Alguien sabe si tenemos un as en la manga? No sé si mis colegas van a dar buenas noticias. Enrique me hace que no. Si tuviéramos un as en la manga sería mucho más fácil, pero la realidad es que tenemos varias cartas que no sabemos cuáles son. De arranque, escuchamos la presentación anterior, hay algunas que siguen siendo, entre comillas, negativas y muchas otras muy inciertas. Coincidía con lo que comentaron en la presentación anterior Ramiro Costa y Guido respecto a los precios. Podemos decir que ese es un as en la manga. Los precios siguen siendo buenos, a pesar de que no son los máximos de la campaña anterior.
Este es un gráfico de 20 años que no sé si llegan a verlo exactamente, pero les cuento, pueden ver, son los valores de Chicago, trigo, maíz y soja. Lo que se ve ahí es que a pesar que los precios cayeron fuertemente respecto a los máximos del año pasado, seguimos en niveles por encima de los que teníamos hace tan solo 5 años. Entonces, digamos, ya vimos caída de precios, pero seguimos con buenos niveles que parecen ser interesantes. Entonces, resumiendo, podemos decir los precios siguen siendo buenos como algo positivo, se suma una altísima incertidumbre productiva, política y económica, no es necesario que se los comente, y los precios siguen siendo buenos hasta hace un mes, era algo que no cabía duda, y hoy podemos decir que son mejores que otros años. ¿Por qué? Porque ya tuvieron esa baja que creo que es importante y los productores lo están viendo día a día. Respecto a la incertidumbre económica y política, Enrique después va a detallar todo eso en el contexto local y en el plano internacional. Ramiro también hizo mención a algunas cosas que quizás voy a resumir, pero que creo que pueden poner en riesgo estos precios internacionales que siguen siendo buenos. Si bien la realidad es que localmente tenemos tantos factores de intervención y demás que hacen que los precios internacionales solamente sean una referencia, creo que es importante saber que esos precios pueden tener algunos elementos que los hagan perder algo de valor. Después, Gustavo y Enrique darán su punto de vista, pero creo que hay algunos riesgos. El contexto internacional, Ramiro contó, o sea, veníamos de una gran inflación que en el mundo se logró controlar, no es el caso de Argentina, pero en el mundo sí se controló. Ese control de inflación se hizo por aumento de tasas de interés y ahora estamos en un contexto en el cual el mundo o los gobiernos, los principales políticos, analizan si entramos en un periodo de recesión. Como dijo Ramiro, ese periodo de recesión puede generar menor demanda de todos los commodities en general. O sea, es un elemento de incertidumbre. Y bueno, ahí se me juntaron las letras. SVB es lo que pasó con el Silicon Valley Bank en Estados Unidos, que en su momento fue el único, y después empezó una cascada de bancos en Estados Unidos a caerse, en Europa, etc. Y eso genera cierta preocupación, en muchos casos, de si estamos frente a una posible nueva burbuja financiera. No sé qué opinan Gustavo y Enrique respecto a esto, pero creo que es un tema muy importante a tener en cuenta y que afecta no solamente a los commodities, sino también a toda la economía, inclusive a los países como el nuestro, que dependemos de préstamos de dinero de otros países. Cosecha récord en Brasil, aumento de área en Estados Unidos, que después lo va a presentar Gustavo en el caso de soja, yo voy a hablar de maíz. Sequía histórica con un signito de pregunta. Recién Eduardo decía, el ingeniero Sierra, que viene el niño, pero no es que nos tenemos que poner súper contentos esperando que el niño resuelva todo el problema de sequía. Así que, conociendo ese contexto, una palabra que también comentaron los chicos, Daniela creo, el productor está analizando si entra en un planteo defensivo o si va por todo, si es que se dan las lluvias. En ese contexto es que nos estamos moviendo. Y esto es lo que está pasando en el mundo. Esta es la que te decía, Enrique, que me hacía acordar a tus presentaciones con Xi Jinping. ¿Qué es lo que pasa en el mundo con China? Y hasta hace muy poco era China-Estados Unidos. Hoy, si llegan a ver lo que puse ahí, marzo-abril, es un calendario, los puntitos rojos son las reuniones que tuvo Xi Jinping, el presidente de China, o algún funcionario de China, con distintos políticos del mundo. ¿Se juntó? Con todos, ¿o no, Enrique? Con todos. Enrique, seguro que querés que te dé el micrófono, ¿no? Bueno, se juntó con todos. No sé si llegan a ver, pero se juntó con Putin, estuvo con los BRICS, organizó, entre comillas, una reunión entre Arabia Saudita e Irán para que tengan una especie de reconciliación, con Lula, con Macron, etcétera, con todos. El puntito azul, ¿saben quién es? O sea, ¿el puntito azul qué es?
Es la única reunión que tuvo Biden, el presidente de Estados Unidos, en ese mismo periodo. ¿Y saben con quién fue? Con Alberto Fernández. O sea, China está yendo por todo, y yo siempre digo que me acuerdo de Enrique cuando pongo a Xi Jinping, porque Enrique siempre hace mención a la sonrisita de Xi Jinping. Bueno, va por todo, eso parece, ¿no? Así que el mundo está con todos estos elementos de incertidumbre que le dan mucha volatilidad. Cuando vamos al trigo, voy a ir rápido porque Ramiro ya mencionó bastantes cosas del mercado internacional, pero de nuevo, este gráfico que les muestro acá es variación porcentual en un año de los valores en Chicago. Se los cuento porque no deben llegar a ver. La soja tuvo una variación en el año de 3-4%, el maíz cerca de un 15% de baja, o sea, todos bajaron en un año, y el trigo fue el más perjudicado, cerca de un 50% de pérdida en el valor internacional. Y todo eso a pesar de que hace un año, en febrero, o sea, un poquito más de hace un año, pensábamos que nos íbamos a quedar sin trigo en el mundo, que iba a ser terrible y demás. El mundo se fue acomodando. Y la gran pregunta es si ese trigo, esos precios de trigo pueden tener alguna suba de valor. Cuando vamos a qué es lo que nos mostró el USDA en este último reporte con estimaciones de la campaña 23-24, básicamente lo que dice el USDA es que va a haber un récord de producción que va a llegar, digamos, un récord de producción que va a llegar a cubrir el récord de consumo, pero que estaríamos, digamos, en una situación, entre comillas, cómoda, que puede tener alguna baja, pero por el momento va a ser récord de producción. Y un dato que me parece súper importante es que esta estimación al 23-24 está considerando, digamos, lo que en algunos casos en el hemisferio norte se está sembrando o los trigos de invierno, pero no nos tenemos que olvidar que en la 22-23 todavía queda mucho trigo en Rusia y a pesar de todo va saliendo trigo de Ucrania, queda mucho trigo también en Australia y digamos, eso sigue generando presión en los valores internacionales. Y otro dato que por ahí en relación a lo que mostraba Ramiro, los principales países exportadores de trigo siguen teniendo expectativas de aumentar, digamos, su exportación para la próxima campaña. Y ahí pueden ver Rusia, que es la barra de la izquierda, con valores récord de exportación, la Unión Europea, Canadá, y después sí, una reducción en lo que es Australia y, bueno, nosotros participando con un poco volumen, lluvias mediante, creceríamos respecto a la campaña pasada. O sea, creo que hay trigo en el mundo y eso le sigue poniendo quizás un techo a las posibles subas de precio. Esto se los cuento rápido por si no llegan a ver exactamente. Los valores FOB de nuestro trigo, podemos decir que son más bien testimoniales. Después Enrique, cuando hable de todo lo que es el intervencionismo, seguro lo va a mencionar. Estamos hablando de valores FOB oficiales en un mercado en el cual no estamos haciendo exportaciones, o sea que sería, creo que es más bien testimonial un valor, y así todo ese valor que está arriba de $300 está lejísimo, si nos dejaran, digamos, hacer exportaciones, está lejísimo de lo que pasa con el mercado internacional. En este gráfico están los valores del trigo ruso, que está en niveles, recién veía una información, Guillermo, capaz que me confirmas, el trigo ruso venía, o sea, hasta la semana pasada estaba a $260 y esta semana sigue bajando, ¿no? En lo que es la oferta FOB. Nuestro trigo testimonial, corríjanme si me quedé con un dato viejo, está en $350 FOB, el disponible. O sea, abriendo el mercado y todo, estamos muy lejos de poder competir con el resto del mundo. Cuando vamos a las noticias que por ahí pueden escuchar entre comillas alcistas o que le dan volatilidad al mercado y los precios suben, en Chicago tenemos que, por un lado, el avance de siembra del trigo de primavera en Estados Unidos solamente va un 40% retrasado respecto a el promedio, que es del 57%, eso sería como un factor medianamente alcista, y el trigo de invierno
está con una condición bueno, excelente, solamente del 29%, que es muy malo, pero es el mismo nivel que tenía el año pasado a la misma altura. Ese trigo hoy está casi 50% en espiga y entonces es lo que le da mucha volatilidad principalmente al trigo Kansas. De nuevo acá, después creo que queda la presentación para que vean bien los valores, es la variación de precios de los trigos en Estados Unidos, Chicago, Kansas y Minneapolis. Si llegan a ver desde allá, lo que quería mostrar en este gráfico es que las líneas naranja y azul son justamente los trigos de más calidad, entre los cuales está el trigo Kansas, que son los que están con esa mala calidad de cultivo y son los que están, entre comillas, disparándose en precio. Pero cuando uno mira el trigo Chicago, sigue con una tendencia negativa. Y este tema que creo que es sumamente importante, ¿qué pasa con Brasil? O sea, ya sabemos que Brasil viene creciendo fuerte en maíz, soja, etcétera. Bueno, ¿qué pasa con trigo? Que acá me encantaría después escuchar la opinión de Gustavo y Enrique. Se propuso ser autosuficiente en trigo. Pues, ¿lo logrará o no lo logrará? Lo que sí sabemos es que cuando tienen las políticas y las decisiones, ellos van avanzando. Trigo es quizás especial, pero para tener referencia, en la 21-22 importaron 6,4 millones de toneladas, produjeron 7,7, y en la 23-24 esperan producir 10 millones de toneladas e importar nada más que 5 o 6. Entonces, es un tema súper importante cuando Argentina tiene como principal importador de trigo nuestro país limítrofe. Entonces, ¿hay alguna carta que podamos decir es alcista en el caso del trigo? Yo lo pondría como potencialmente, ni siquiera es una flecha verde, que los fondos especulativos están muy vendidos en trigo, pero han estado más vendidos aún. Y todo lo que pasa en la región de Rusia, Mar Negro, etcétera, si es que vemos esa volatilidad que comentaban en las charlas anteriores, si sale o no esa mercadería. Para ir avanzando rápidamente con maíz y darle lugar a Gustavo que siga con soja, ¿qué es lo que pasa con los precios del maíz en Chicago? Que de nuevo, nuestro mercado tiene derechos de exportación, etcétera, pero al haber una relación con el mercado de exportación, los valores FOB, etcétera, es importante ver la evolución de los precios en Chicago. En este caso es un gráfico de 5 años en Chicago. Las dos circunferencias son los picos de precios anteriores y, se nota claramente que en este último año los precios no encuentran muchos elementos que justifiquen subas importantes. La flecha verde es donde están hoy los valores del maíz julio, $232. Y no es nada menor que el maíz diciembre, que es la nueva cosecha de Estados Unidos, vale $32 menos que ese maíz que, disponible. Entonces, si tomamos de referencia este mercado, creo que hay un potencial, o sea, le pondría un escenario potencial, alguna baja en los valores internacionales. ¿Qué es lo que nos dijo el USDA, que creo que le pone un poco más de presión a este panorama? El USDA, más o menos lo mismo que comentó para el trigo. Un récord de producción, la barra azul, se espera para la 23-24 a nivel global, que sobrepasa a un consumo que también es récord, pero que se ve superado. Es verdad que en todo esto falta un montón, porque es la 23-24, falta que termine el sembrado en Estados Unidos, que pasar en el mercado climático. Acá adentro está la estimación de la 23-24 de Argentina, de Brasil, etcétera. O sea, falta mucho, pero este es como el nuevo escenario. Cuando vamos a los stocks finales del mundo, en el Excel que estamos hablando, se espera más maíz, más soja, 21 millones, y algo más de trigo. ¿Qué es lo que mostró en Estados Unidos? Que creo que es quizás lo más, entre comillas, que le pone techo a los precios o posible baja. Los stocks finales de la campaña que está terminando serían de 36 millones, la 23-24, 56 millones. Eso quiere decir que aumentarían casi un 60% respecto a la campaña anterior. O sea,
más producción de maíz, si bien va a haber más consumo, la realidad es que digamos, el escenario de Excel es bastante cómodo, si queremos. Y cuando vamos a la relación esto-consumo, pasaría de un 10 en esta campaña a un 15. En general, acá me dirán mis colegas si es así, en general, cuando es abajo del 10% esa relación, en general, el mercado es más ajustado, puede tener posibilidad de suba. Bueno, está quedando en 15. ¿Y qué precios estima el USDA para la campaña que viene? Estima $188 de precio promedio para toda la campaña, cuando para la que está pasando ahora era de $260. Entonces, el escenario, por lo menos de arranque, es distinto. De nuevo, esto es Excel y falta un montón. Pero si a este Excel, le agregamos que al lunes pasado en Estados Unidos la siembra del maíz iba a un 65%, cuando el promedio de los últimos 5 años es 59 y el año pasado iban 45, ¿qué podemos sacar de conclusión? Como dice Enrique, las aduanas, ¿esta aduana la está pasando o no? La está pasando, no sé qué opina, pero lo que es la siembra, por ahora viene bien. El clima, entre comillas, viene bien, salvo algunas zonas. Entonces, creo que es muy importante ver que ese Excel, entre comillas, se va confeccionando, digamos. Y bueno, y Brasil, 130 millones de toneladas de producción de maíz. Sí, yo como todos los días veo estos números, me sigo impresionando todos los días. No sé si todos sabían que Brasil este año cosecha 130 millones de toneladas. Es impresionante. Podemos decir que tenemos una mala suerte tamaño elefante, porque tenemos una peor cosecha cuando un país vecino tiene un incremento de producción impresionante. Después Gustavo va a mostrar lo que es la soja. Esas 130 millones de toneladas, de esas 130, hay 100 o 105, de acuerdo a los más optimistas, que se entran a cosechar ahora entre junio y julio, o sea, es la safriña. Entonces, si uno mira lo que pasó con las cosechas de soja en Brasil y lo que generó las caídas de precios FOB mientras se estaba cosechando, puede imaginar que cuando entre toda esa mega cosecha, puede haber también un efecto similar. Yo lo miro acá a Guillermo, a ver si me dice que sí o que no. Puede haber un efecto similar en los precios FOB de exportación de Brasil. Entonces, nuestra competencia para lo que nos dejen exportar es terrible, ¿o no? Me hace un poquito así, más o menos. Bueno, y acá está lo que les decía, la mala suerte que tenemos, pero en realidad no es mala suerte. Acá José al comienzo, cuando daba la charla, decía de tener buenas políticas para permitir crecer y demás. Bueno, Brasil, o sea, nuestra mala suerte es que no tenemos las políticas adecuadas para ir creciendo cuando tenemos buenos años. Y entonces pasa lo que pasa. O sea, en una época de sequía se suman las malas políticas y el resultado es catastrófico. La producción de Argentina, esto es las sequías anteriores, la 0809, 1718, las barritas de la izquierda, digamos, y a la derecha es Brasil. O sea, es realmente impresionante. Si tenemos que prepararnos para un año complicado climáticamente como país, creo que tenemos que prepararnos con todas las estrategias para saber que tenemos un mega monstruo al lado. Estamos hablando que en la 0809 producía 52 millones de toneladas de maíz y este año va a cosechar 130. Entonces, creo que es importantísimo tenerlo. Ya me pasó mi tiempo, así que voy rápido, pero lo que muestra este gráfico es que los valores FOB de Brasil están con un descuento en maíz respecto a nuestros valores y todavía no arrancó la safriña. Local, ¿puede haber algún cambio positivo para decir que tenemos un as en la manga? Bueno, Enrique seguro nos va a hablar de eso, o Dente, no sé. Igual yo creo que falta un siglo, o sea que todas las decisiones que tenemos que tomar, las tenemos que tomar con la realidad que tenemos hoy y bueno, y pensar que si hay cambio positivo sea un escenario dentro de varios otros.
Creo que ya terminé. Me quedan 2, me dice acá. No, bueno, respecto a la campaña que viene, sin lluvias, ni siquiera se toman decisiones de venta, no se siembra ni nada. Este año hay con precio del trigo 23-24 ni 100.000 toneladas de la nueva, cuando el año pasado a la misma altura había cerca de 2 millones. O sea, necesitamos lluvias, básicamente, ¿no? Y después empezamos a ver toda la parte de mercados. Bueno, gracias y le doy mi lugar a Gustavo. Gracias. Muchas gracias, Paulina. Les recordamos que las preguntas se formulan a través de WhatsApp, está el QR circulando en las pantallas. Le damos la bienvenida a Gustavo y antes les vamos a recordar que todo este seminario de agrotendencias va a estar disponible en la web de Acopiadores y de Agrotendencias a posteriori para revivir las charlas. Gustavo, bienvenido. Bueno, muchas gracias, muy amable. Bueno, como siempre, un placer estar acá en Agrotendencias y obviamente en esta casa, ¿no? En la Bolsa, que es la casa de todos nosotros, y pensar en el 2005, que fue el primer Agrotendencias, después del 2004, que fue el primer A Todo Trigo. Así que bueno, fue todo un avance volver a las Agrotendencias, así que felicitaciones para la gente de la Federación. Bueno, la idea mía es hablarles algo del tema soja, y cuando estaba pensando en el título no sabía qué poner, si perspectivas del mercado de soja o este otro que me parece que es un poco más concluyente, ¿no? ¿Hasta cuándo seguirá la crisis sojera en la Argentina? Porque evidentemente estamos viviendo una crisis notable que lleva ya unos cuantos años y que vemos que hay un deterioro en materia de área y de producción bien marcado, que lo vamos a ir viendo a lo largo de las distintas transparencias. En esta primera, bueno, aparece una evolución en los últimos 20 años, las barras marcan la producción, la línea roja lo que es el área sembrada, donde estamos ahí deambulando hasta el ciclo, diría 14, 15, en niveles en torno a los 17, 18, hasta 20 millones de hectáreas, que fue el récord, ¿no? Un poquito más de 20 millones de hectáreas para soja, y después a partir de ahí una caída casi libre en los últimos años, lo cual acompañó eso también a una merma en lo que ha sido la parte productiva. Fíjense que hemos llegado a cerca de 60, 61 millones de toneladas. Hoy estamos hablando de un tercio. Un tercio. Estamos hablando de entre 21 y 22 millones. A lo sumo todavía hay ciertas diferencias según las fuentes. Cosa que uno podría concluir que por el lado del área básicamente se debió a este sistema tan perverso de retenciones, ¿no? Donde en algún momento, ustedes recordarán que hasta inicios de la administración anterior teníamos un diferencial entre lo que eran los cereales y los oleaginosos mucho más acotado. Teníamos 23% para lo que era trigo, para maíz, y 35% para lo que era soja. Después desaparecen las retenciones, vuelven a aparecer y ya el spread entre ambos era bastante más grande. 12% para lo que eran los cereales, 33% con los oleaginosos, con lo cual evidentemente se transformó cada vez más en un país quizás más equilibrado desde el punto de vista del área, ya que hoy estamos en niveles en torno al 50 y 50% entre ambos grupos de granos, pero con una caída sustantiva de lo que ha sido la soja. Y en el tema de producción se suma, bueno, lo que venimos escuchando estos 3 últimos años de condiciones climáticas que no han sido las mejores, en especial este último que marca, insisto, esta caída en la producción que no se ve desde hace 25 años. Fíjense qué notable, ¿no? O sea, uno arranca en las series históricas, que a mí me encantan ver y sondear un poco en lo histórico, y desde el año 80, digamos, donde empieza a transformarse la soja en el gran cultivo, cuando empieza a pasar a las 2, 3, 5 millones de toneladas, llega un pico de máxima hace 25 años, que estábamos cerca de los 20 y pico de millones de toneladas, sigue creciendo notablemente, y después hay una caída, como ven, en los últimos ciclos, y en particular a pesar
de esas dos caídas importantes por allá por mediados de la década anterior y mediados de esta, que fueron también de problemas de sequía, pero una merma realmente muy trascendente en materia de producción. Este es el cuadro tradicional de oferta y demanda local. Arranco por lo local, después me voy un poco a lo internacional para ver un poquito, cómo están pensando en el mundo las variables en materia de lo que va a ser el ciclo 23-24. Si uno se limita, digamos, a la última columna, 22-23, nos encontramos primero que partimos de niveles de stocks altos. O sea, estamos hablando de casi 8 millones de toneladas, cifra que coinciden con muchos operadores, pero básicamente estoy tratando de mantener, aunque a veces uno duda bastante de la veracidad de las cifras oficiales, pero estoy tratando de mantener una coherencia en tal sentido. Un área que evidentemente no reaccionó por problemas de clima, como hacíamos referencia, pero básicamente una producción que se cae abruptamente con los rendimientos realmente muy pobres. Estamos hablando cerca de los 1.500 kilos. Hoy estamos con un 50% levantado de la soja y estamos en esos promedios que incluyen el 70-75% de toda la zona núcleo, que es la del gran aporte de soja a nivel país y que realmente ha venido muy mal. El otro de los puntos es la importación. Obviamente, con un nivel tan bajo de producción es necesario o imprescindible recibir mercadería del exterior si uno pretende que la industria aceitera local, una de las más eficientes del mundo, todos sabemos, y que tiene una capacidad enorme, pueda al menos trabajar parte del año. Parte del año. Ahora vamos a hacer un poquito más hincapié en ese sentido. Con lo cual, creemos que es bastante lógico que la importación esté rondando los 9,5 millones, quizás 10 o algo más todavía en materia de mercadería, básicamente del Paraguay, que es casi siempre los 4,5 millones de toneladas que viene con el marco de la admisión temporaria, seguramente Brasil, en un contexto de alta producción como tienen este año, que incluso los propios americanos en su último informe avalan esta cifra y la ponen de manifiesto en torno a los 8,300,000, 8,5 millones de toneladas. De todas formas, cuando uno hace un análisis del total de la oferta a lo largo de los últimos 3 años, la caída ha sido bien significativa. Veníamos de 58 millones, bajamos a 55 y estamos cerca de 40 millones como oferta. Con lo cual tengo que estar jugando un poco con los números para ver cuánto se podrá moler, incluso con ese agregado importante de mercadería del exterior, y cuánto se va a terminar exportando. Bueno, exportando prácticamente creo que hay coincidencias de que van a ser muy pobres. Uno ve las DJ hoy en día y son realmente muy bajas, con lo cual es bastante probable que no llegue ni siquiera al 1.000.000 de toneladas. Pero sí, bueno, se apunta a una molienda máxima como para ir pudiendo satisfacer crecientes necesidades de una industria procesadora local, que por eso me llama a poner una cifra en torno a los 29-30 millones de toneladas. No obstante ello, bueno, vemos un ritmo de compras bastante lento y vemos además un nivel de stocks que son relativamente altos cuando uno está pensando en un ciclo tan ajustado para lo que es la exportación y para lo que es la industria. Casi 6,5 millones de toneladas. Vamos a la siguiente. Ahí está. Acá vemos los márgenes de comercialización y el ritmo de ventas. Fíjense qué notable. Esto lo hice ayer a última hora, con lo cual estábamos viendo cómo cerraba el mercado FAS, un mercado en el corto plazo en torno a los $368, 370, eso significa aproximadamente 110.000 pesos, un poco más alto en junio, una vez que se termine este famoso programa de incentivo a la exportación, que en realidad de incentivo poco tuvo, y que a la luz de los niveles de los precios de FOB en aceites y en harinas, nos marca claramente que estamos en situaciones, como les decía antes, de márgenes para la industria claramente negativos, que se terminan agudizando aún más cuando uno lo ve de junio en adelante.
Hoy estamos con márgenes netos del orden $13 por debajo, cuando lo pienso en términos de junio son casi 25, 27 dólares, realmente una cifra bastante reducida que no permite ni siquiera operar en este sentido. Si lo mido en términos de exportación, sabemos la dualidad que tienen todas estas empresas que operan en Argentina, de poder exportar como poroto o como producto elaborado. Bueno, vamos a exportación, los números son peores todavía. Niveles de precio FOB en torno a los 510 marcan un margen o contramargen de casi 40 dólares en el corto plazo, que se incrementa a 50 cuando uno lo piensa en términos de junio. Entonces ahí viene un poco el tema, en función a los stocks y demás, ¿cómo es el tema de las ventas a los productores? ¿Cómo va a seguir el tema famoso del programa de incentivo a la exportación? Bueno, haciendo algunos cálculos, ustedes fíjense, tomamos para el ciclo 21-22, 22-23, la producción, sacando todo lo que es el componente de otros usos y usos específicos para lo que es semilla y demás. Y lo comparamos contra las compras totales a precio y las compras, digamos, que restarían más las que serían por fijar precio, para tener una idea de cuál es el volumen todavía que está dando vuelta en el mercado. Y esto nos da la pauta de que hay casi 6 millones de toneladas que están pendientes del ciclo 21-22. En el 22-23 suman casi 16 millones, con lo cual volumen hay para vender, pero evidentemente no hay ningún tipo de incentivo por parte de los productores para deshacerse de una mercadería en un marco, yo diría, digamos, de una economía tan desquiciada como la actual, con niveles de inflación tan tremendos, donde en realidad un tipo de cambio que sea diferencial en torno a los 300 pesos respecto a los 230, 230 y pico que será el oficial hoy en día, no es para nada atractivo como para deshacerse de mercadería. Con lo cual me da la impresión que se va a ir llevando en el tiempo. Cuando uno hace el análisis desde el punto de vista de la capacidad de molienda de los oleaginosos, esto es un viejo gráfico que voy actualizando año tras año y que cada día va para atrás. ¿Por qué? Porque ponemos en las rayas, en las barras verdes, la capacidad efectivamente utilizada por la industria, lo que es el área verde más clarito, la producción, y lo que es la línea punteada, la capacidad teórica que tiene la industria oleaginosa, sumando lo que es soja y girasol. Fíjense qué notable la disparidad, el spread que tenemos entre lo que es la capacidad total de molienda y lo que es la capacidad efectivamente utilizada. Este año estaríamos rondando, a pesar de hacernos de mercadería de casi 10 millones de toneladas externas, y a pesar de estar tratando de moler lo máximo posible, 29, 30 millones, como vimos en el cuadro anterior, estaríamos con una ociosidad esperada del orden del 56%. Quiere decir que la mitad de la industria no estaría trabajando. Obviamente no va a ser así, habrá situaciones más coyunturales, habrá meses de mayor elaboración, empresas que paran, empresas que funcionan a un porcentaje más alto u otras más bajo, pero la realidad muestra que el 50% es superavitario, cosa que en realidad debería tenderse a reducir rápidamente. Fíjese también el crecimiento de lo que ha sido la capacidad total de la molienda, acompañando la suba en la producción. Subió en los años 90, después en los años 2000, y siguió subiendo, apostando a un país donde hubiera una adhesión hacia la soja mucho más grande, al famoso yuyo que fue tan criticado cuando estábamos en el orden de los 60 millones de toneladas, y hoy nos encontramos con una escasez notable de mercadería. Tal va a ser la escasez de mercadería que, a la luz de estos niveles de molienda, vamos a tener seguramente niveles de exportación, tanto en harinas como en aceites, bastante más bajos. Y se va a dar esta cosa tan insólita, como por eso lo puse en un círculo rojo, como en el ciclo 22-23, donde Brasil, que ha sido
históricamente el segundo mejor oferente de harina, particularmente de soja, pasaría probablemente a ser primer exportador mundial, dejando el liderazgo de Argentina, que fue prácticamente histórico. Yo no recuerdo algún año que no sea récord, o mejor más que récord, que sea líder los argentinos en materia de harina de soja. A esto se suma los problemas de calidad, que no son menores. Granos ardidos, granos con problemas de daños importantes, que hace que se reduzca en alguna medida el volumen, pero sobre todo la calidad de la soja final y de la harina de soja. Calculen que uno cuando hace un análisis más o menos general de lo que es la molienda puede decir, bueno, el 20% es aceite, el 80% es harina. No es así. En Argentina estamos hablando que la harina a lo sumo puede estar rondando el 71-72% por justamente los problemas de calidad que tiene en el marco de este sistema del llamado PORFAT, esta mezcla entre proteínas y grasas que tienen las harinas a nivel Argentina. Con lo cual, año más que complicado. Si empezamos a pensar un poquito más en la 23-24, ¿qué me quedarán? ¿15, 20 minutos más? 10. Bueno, si uno ve la 23-24, bueno, evidentemente, y lo planteaba bien Paulina, hay una recomposición, al menos en una primera instancia, ¿no? Recordemos que es la primera proyección que suelen hacer los americanos todos los mayos del ciclo siguiente. Bien, ahí nos encontramos con un Brasil que sigue creciendo a un ritmo súper acelerado, 163 millones, 33 millones más de lo que se levantó hace 2 años. 1,5 veces más de la producción que vamos a tener nosotros, lo lograron ellos en 3 años. O sea, un crecimiento sustantivo de la producción. Los americanos que están ahí tratando de ver si pueden mejorar tecnológicamente, porque su capacidad de crecimiento desde el punto de vista de lo que es el área sembrada es bastante limitada, también hablan de un nuevo récord, 122, casi 123 millones de toneladas. Y la Argentina, que casi por una cuestión, como bien planteaba Paulina, de un Excel, básicamente están repitiendo en alguna medida también el área sembrada de los últimos ciclos, en torno a los 16 millones y medio, 16 millones 700, nunca volver a los 20, pero en ese marco están estimando cerca de 48 millones de toneladas. Pero de todas formas, creo que lo más válido de este análisis es que la producción crece a un ritmo súper acelerado. Pasamos de la 22-23 a la 23-24 con un incremento de 40 millones de toneladas. Casi una cosecha argentina. 40 millones en un solo año. Punto 1. Crece la industrialización, el comercio se vuelve más activo, no cabe duda. China es el gran interrogante, como se habló también hoy en la mañana. ¿Qué pasará si invade a Taiwán o no invade a Taiwán, si se cae el mundo o no se cae el mundo? Bueno, por ahora aparentemente todo hace pensar que China va a seguir consumiendo a un ritmo por lo menos sostenido, pasando de los 92 millones hace 2 años atrás a llegar a casi 100 millones de toneladas. Pero cuando uno se encuentra, digamos, al final del análisis en cuanto a las existencias finales, sobre todo yo las trato de presentar sin China, porque China obviamente no tiene una injerencia en el comercio mundial, con lo cual dejaría las reservas, que además nadie sabe muy bien cuánto habrá en China, pero bueno, supongamos que las reservas que dice el USDA son reales, sacando las reservas, hay una mejora sustantiva en los stocks de casi 20 millones de toneladas. Esto no es muy auspicioso para el tema precios. Y se empieza a ver en el tema de los mercados futuros. Hoy el mercado de Chicago marca las posiciones cercanas en torno a los 510, 515, 520, depende de los días. Enorme volatilidad, como bien planteaba Paulina, en el marco de todo este problema económico-financiero también mundial. Pero uno se remonta a lo que es el año pasado, bueno, son cifras más bajas, y ve lo que de pronto es un abril del 24, en torno a los 450, 460 dólares en Chicago, y bueno, ve una caída que no es menor, son casi 40, 50 dólares, que va a tener un impacto seguramente en el resto de
de los oferentes, que somos pocos, son los americanos, los brasileros y nosotros. La relación stock versus industrialización, una suerte de stock-consumo, es casi el 25%, volvemos a tener casi un cuarto de la producción mundial dando vueltas, con lo cual en términos de días de consumo son casi 3 meses, quiere decir que va a estar bastante holgada la situación. ¿Qué pasa en los Estados Unidos? En Estados Unidos yo creo que están más mirando a lo que es maíz que a lo que es soja. Saben que la pelea con los brasileros la tienen perdida, aunque también la están perdiendo con los brasileros en maíz, pero en el caso de soja claramente no hay desarrollo o no hay evolución en materia de áreas sembradas, se mantienen 35,5 millones de hectáreas. De todas formas va a haber seguramente alguna mejora vía tecnológica, con lo cual vamos a tener mejor oferta y obviamente una recomposición en materia de consumos internos, y ese es un tema importante, sobre todo los consumos de aceite, porque cada día se está pensando más en incrementar la elaboración de soja para aceite, pero con destino final para el biocombustible. Con lo cual es un tema que se daría para otra charla aparte, pero que es bastante más complejo y que nos limita en cuanto al tema de industrialización futura. La realidad muestra de todas formas que los stocks finales van a ser superiores también en Estados Unidos, aunque llamativamente los americanos piensan que los precios van a seguir relativamente estables. Hasta se plantean un leve incremento en tal sentido. Bueno, habrá que considerarlo en ese marco. ¿Qué pasa en Brasil? Fíjense en el caso de Brasil. Sigue creciendo el área en forma permanente. Es otro año más de mejora que, sumada a una mejor, mejor nivel tecnológico, mejores rendimientos, va a permitir una producción, yo diría, sumado a importaciones que son meramente marginales, súper récord. Estamos hablando más de 160 millones de toneladas a nivel brasilero, que sumado a los stocks iniciales hacen una oferta final realmente enorme, 170 millones de toneladas. Se mantienen los usos industriales, aunque sigue creciendo lenta y progresivamente. Este es otro tema que hay que tener muy en claro. Igual que los Estados Unidos, la competencia que se nos viene, tanto por parte de los americanos como de parte de los brasileños, en materia de industrialización y sus derivados, pueden empezar a poner en tela de juicio el liderazgo que tiene hasta ahora la Argentina en materia de exportaciones. Ojo que es un tema que pocos lo comentan y en realidad es una amenaza bien importante. Y finalmente, cuando uno piensa en términos de stocks, hay una acumulación no menor en Brasil para el cierre del año. Venían 3 años atrás con 1,5 millones de toneladas. Al año siguiente generaron 7. Este año van a terminar con 15. Guarda con esto, va a ser pesado el año. ¿Qué pasa cuando uno hace un análisis entre Estados Unidos? Y ya voy terminando con esta placa y después algunas conclusiones. ¿Qué pasa cuando uno hace un análisis del área sembrada entre Estados Unidos y Brasil para las dos grandes, digamos, commodities competitivos de cosechas gruesas? Vemos el maíz en Estados Unidos con leves cambios, pero totalmente estancado. La soja en Estados Unidos totalmente estancada. 3 ciclos sin mover una sola hectárea más. ¿Qué vemos en Brasil? Está bien, Brasil es enorme, cantidad de recursos naturales también enorme, que permite seguir incorporando tierras año tras año, mejorando notablemente su tecnología y su calidad. Ojo que cuando uno ve la soja brasilera, paraguaya versus la argentina, como decía un poco hace unos minutos atrás, en el marco de ese concepto de PROFAT, bueno, nos superan ampliamente. Vemos un maíz que va creciendo en el tiempo, sostenidamente, y básicamente una soja que está rompiendo todos los récords. Fíjense, 4 años atrás estaban en 30 y pico de millones de hectáreas, hoy están en 45, 46. Sigue creciendo y va a seguir creciendo. Síntesis un poco de todo lo que vimos hasta ahora, dividiendo 22, 23, 23, 24. Bueno, 22, 23, desastroso desde el punto de vista local, realmente desastroso. La menor producción, dijimos, en los últimos 25 años,
con necesidades de importación. Hablamos de 22-23 cosecha que va a ser 23-24 comercial. ¿Por qué? Porque se acaba de levantar, se empieza a elaborar el 23 y se exporta hasta los primeros meses del 24. Capacidad ociosa enorme por parte de la industria, márgenes negativos, exportación como poroto casi nula, lo dijimos, y limitada básicamente en aceites y en harinas. Precios relativamente sostenidos, porque todavía se mantienen los precios en alguna medida, pero un desincentivo por parte de los productores claramente a la venta, a pesar de mantener un tipo de cambio diferencial. Uno ve los tipos de cambio de lo que son los próximos meses, incluso lo que se cosecha, tipos de cambio oficial negociados en los mercados de futuros y están por las nubes, con lo cual estar padeciendo de 230 a 300 pesos no tiene absolutamente ningún incentivo para nadie. Con lo cual hace que este desquicio económico y la incertidumbre política que se viene en un año eleccionario de estas características, que a esta altura, a 3 meses vista de las PASO, todavía nadie sabe dónde está parado, lleva a que el productor siga manteniendo su mercadería, que no deja de ser un resguardo de valor. ¿Qué pasa en la 23-24? La oferta mundial, bueno, va a ser récord, lo cual no es tan auspicioso. Crece Brasil, crece Argentina y crecen los americanos. Va a haber una competencia interesante. Los consumos van a crecer y también el comercio va a acompañar en alguna medida, pero en niveles menores a lo que es la parte de producción, como bien decía Paulina, en el caso similar al maíz. Y stocks en alza. Los precios internacionales van a entrar en decadencia. Lo acabamos de decir, no es lo mismo hoy disponibles de 500 y pico de dólares a 470, 460 para un año vista. De todas formas, localmente yo creo que puede haber posibilidades de incremento en materia de área, o por lo menos sostenimiento de esa área. Con lo cual esto va a llevar a una mayor producción, obviamente de revertirse las condiciones climáticas tan malas, que me llevo, digamos, la buena noticia, como decía el ingeniero Sierra, que para la gruesa estarían bastante más estabilizadas, ¿no? No lo mismo para la fina, donde hay todavía ciertos interrogantes importantes. Los precios a cosecha todavía son atractivos. Cuando uno mira lo que son posiciones respecto a las actuales para lo que es una entrega abril del 24, no son tan malas. Estamos hablando de 345, 348, 350, que son precios atractivos. Con lo cual el productor por ese lado puede esperar como precio lleno de exportación algo más importante. Pero se va a encontrar con costos que van creciendo, ya están creciendo. Yo hago un seguimiento casi mensual de los mismos y los fertilizantes que habían bajado una barbaridad, muchos de los herbicidas, muchos de los fungicidas, todo lo demás, empezaron a hacer el clic, empezaron a subir. Ya la urea no vale 530, vale 595, ya el DAP no vale 800 y pico, si se fueron a 900 y algo. Esto va a estar acompañado con arrendamientos, sí, ya redondeo, con arrendamientos que van a seguir manteniéndose en niveles relativamente altos, costos de transporte que van a ser mayores, porque tienen que recuperar en alguna medida después de un año de estas características, se han perdido millones de viajes, y esperanzas, por eso lo pongo entre paréntesis, limitadas en cambios en las políticas para el sector en el marco de un nuevo gobierno. Así que bueno, no han sido las mejores de las noticias, pero tampoco no creo que sea un año tan malo como ha sido, por lo menos que es para olvidar. Gracias, y ahora al prócer, como le dicen en la jerga, a Enrique Erice, para que hable de lo lindo que es el mercado interno y de las posibilidades que nos da estos cambios de gobierno. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Un placer estar acá. Muchas gracias a la Federación de Acopiadores por la invitación y por la confianza, ¿no? ¿Está puesta la presentación? Yo arrancaría la charla mostrando esta cara. En honor a esta gente de dar la charla, son los ucranianos que visitamos en el 2005, en el 2011, el 2018,
y que vinieron a la Argentina en noviembre del 2021, los recibí, hice recorrer la Pampa Húmeda y no tenía ni idea de lo que iba a pasar 3 meses después. En honor a ellos es la charla de hoy. Pero bueno, vamos a los temas que vamos a tratar hoy. Hay cambios en los pesos relativos en el mercado mundial. Trigo, maíz y soja, vamos a ver. Después viene un momento de preguntas, algunas más cómodas que otras. Después el contexto y perspectivas globales, que algo ya hablaron Paulina y Gustavo. Y después la actualidad argentina, que obviamente es dramática. Ahora, vamos a la plaza triguera. Del lado de la oferta tenemos cambios, lo hablamos en A Todo Trigo hace 8 o 10 años atrás, cuando anunciamos que Rusia iba a crecer en forma muy importante como productor y ya hoy se ha instalado como principal exportador mundial de trigo, en primer lugar cómodo, cuando hace 8 o 10 años no jugaba. Y esto es un cambio importante, sobre todo tratando de un país como Rusia, que es bastante impredecible en cuanto a sus conductas, cierra y abre mercados, pone y saca retenciones, no es un tema menor. Del lado de la demanda también tenemos cambios. Del lado de la demanda vemos que países del sudeste asiático empiezan a aparecer en el ranking de los 10 principales importadores. Aparece Indonesia creciendo al punto tal de ubicarse casi peleando el primer puesto con Egipto, que tradicionalmente fue el primer importador mundial de trigo. Aparece Filipinas, aparece Bangladesh. Hay gente que dice, ¿dónde carajo queda Bangladesh? Bueno, queda por ahí, cerca de la India, pero también creciendo como importadores. Y lo más notable de todo esto es que, si ustedes miran el cuadro con atención, no van a ver porque está muy lejos, Brasil, que peleó el primer puesto como importador de trigo y es nuestro principal cliente, no está en el ranking de los 10 principales importadores de este año. Como se dijo hace un ratito, buscando la autosuficiencia. Ahora, en la plaza maicera hay cambios, y sí, fíjense este gráfico, la línea colorada muestra las reservas mundiales de maíz. ¿Estamos bien de maíz o estamos mal? El mundo está con un 25% de nivel de reservas. Eso es bueno. Si miran la serie histórica, estamos muy bien de maíz. Ahora, el que está mal, o el que estaba mal, el que está mal hoy todavía, es Estados Unidos. Y como nosotros siempre decimos, Chicago queda en Estados Unidos, entre comillas, es una frase que a mí me sirvió mucho durante los últimos 20 años. Entonces, el maíz llegó a valer lo que valió hasta hace unos días, hasta hace unas semanas, porque Estados Unidos estaba debajo del 10% de nivel de reservas. Mientras Estados Unidos esté ahí, el maíz va a valer. Pero Estados Unidos promete una recuperación. Pero el mundo está bien de maíz. Y fíjense cómo evoluciona el ranking de productores de maíz. Estados Unidos fue, es y será el primer productor mundial de maíz, no hay duda. China será, es y fue y será el segundo productor de maíz. Pero fíjense Brasil, cómo viene creciendo de una forma dramática, como lo contaba recién Gustavo, y Paulina también creo que hizo una mención, y esto da pie a este cuadro. Por primera vez en la historia, este año Brasil supera a Estados Unidos como exportador de maíz. Yo de clase en la facultad hace 23 años, en la maestría de agronegocios, siempre digo, maíz es sinónimo de Estados Unidos. El gran productor, el gran exportador. Bueno, este año Brasil lo superó. Lo de Brasil es una pesadilla, entre comillas, obviamente. En los últimos 5 años fuimos 4 veces a Brasil, al Mato Grosso, hay que ir. La realidad es impresionante. ¿Y en la plaza sojera hay cambios? Sí, también. Porque fíjense cómo está el mundo de soja. Lo explicaba recién Gustavo, está cómodo el mundo en soja. 25 o 27% de reservas no es una situación angustiante. Pero Estados Unidos tuvo debajo del 5% y está todavía con un 5% de reservas. Por eso la soja llegó a valer $650 el año pasado, no hace mucho, y por eso está arriba de los $500 hoy. El mundo no está mal, pero Chicago queda en Estados Unidos y todavía estamos ahí. Ahora, cuando uno mira el ranking de productores, Brasil imparable. Consolidado como el productor número 1 de soja en el mundo, ya superó a Estados Unidos, lo pasó de aire y promete quedarse ahí por un largo rato. O sea que la frase de Chicago queda en Estados Unidos sigue siendo válida, pero empecemos a cuestionárnosla.
sí hay cambios en los pesos relativos. Ahora viene el momento de preguntas. El contexto y la convocatoria lo ameritan. O sea, todos saben, por ejemplo, que del trigo que se consume en el mundo el 27% es importado. Todos saben que el maíz que se consume en el mundo solamente el 15% es importado. Ahora, cuando ustedes piensan en soja, ¿qué porcentaje de la soja que se consume en el mundo es importada? Casi el 70%. Y ahí somos taitas, junto con Estados Unidos y Brasil. Tuvimos un percance este año, pero somos un país importante. Fuimos el principal importador mundial de harina de soja y lo vamos a volver a hacer, si los gobiernos se ponen las pilas, que es otra historia. Ahora, ¿todos reconocen el rol de los fondos en Chicago? Porque la gente dice, los fondos, todo el mundo mira los fundamentals del mercado, está bien, pero los fondos tienen un rol fundamental en la evolución de los precios en Chicago. ¿Cuánto produce el mundo de maíz? 1.000 millones de toneladas de maíz, 1.100 millones de toneladas de maíz. ¿Saben cuánto opera Chicago por año de maíz? 11.000 millones de toneladas. Chicago opera 10 veces la producción mundial de maíz. ¿Esos son los operadores comerciales que cambian de posiciones? Sí, parte sí, pero son los fondos los que generan esta volatilidad feroz. Esto es un tema básico para entender la evolución de los precios. Todos saben que a veces las políticas son más importantes que el libre juego de la oferta y la demanda. Todos saben que en Estados Unidos el 45% del maíz se destina a hacer etanol, a hacer combustible. Algunos lo saben, otros no. Y eso arranca coincidiendo con en diciembre del 2001, cuando China ingresa a la Organización Mundial de Comercio y Estados Unidos cambia las políticas. Porque este gráfico que ustedes están viendo, que 120 y pico millones de toneladas de maíz se destinan a hacer etanol, no lo decidió el mercado o el libre juego de la oferta y la demanda, lo decidió el Congreso americano. ¿Está claro? O sea que a veces las políticas activas que acá fallan, y cuando existen son en contra de la producción y en contra de la industrialización, ahí está el tema. Estados Unidos la tiene muy clara. No fue el mercado el que definió esto. Todos ustedes saben que 15 de los 20 puertos más importantes del mundo están en esa imagen, en el sudeste asiático. Cuando todos íbamos a Rotterdam y decíamos el puerto más importante del mundo, hoy está en el puesto número 12. 15 de los 20 puertos más importantes están en esa región. Por eso, la zona del Mar de China, los mares aledaños, es el centro de atención geopolítico del momento. Quien domina esa región domina el comercio mundial, porque ahí está el comercio mundial. Los países que más han crecido en el mundo son los países con el liderazgo de China, los países del sudeste asiático. Ahora, ¿todos reconocen cómo ha cambiado el principal socio del mundo? Fíjense, en el 2000, ¿quién era el principal socio del mundo? Los países pintados con azul eran los socios de Estados Unidos. Fíjense cómo es hoy. Hoy China es el principal socio comercial de casi todos los países del mundo. Ustedes lo sabían esto, pero verlo así en la imagen esta es bastante más fuerte, ¿no es cierto? Ahora, hablando de Brasil, tengo 20.000 preguntas, tuve que achicar mucho porque no me dan el tiempo. Todos reconocen el potencial del área agrícola de Brasil. Brasil tiene 850 millones de hectáreas, 60 millones destinan a la agricultura. Eso representa solamente el 7% del área en Brasil. El 23% se dedica a ganadería. La urbanización, obviamente, semejante territorio ocupa solamente el 4% del territorio. El resto es forestación, o sea, vegetación natural. Pero Brasil puede crecer, dicho por los propios brasileños, en Brasilia, con la persona que maneja la geopolítica de Brasil en materia de dónde asignar recursos y cómo manejar el 49% de los diputados en Brasil, que son de la bancada ruralista, cuando acá criticamos los políticos que llegan al Congreso valiéndose de los cargos en la sociedad rural y demás. Error catastrófico en la Argentina. Es al revés. El 49% de los diputados en Brasil son del sector ruralista y el 50% de los senadores. Ahora, ¿saben cuánto puede crecer Brasil? 60 millones de hectáreas. Y la gente dice deforestando el Amazonas. No, ni sin tocar un árbol del Amazonas. Pueden crecer mirando hacia el noreste, la provincia de Bahía, la más conocida, Maranhão, Pará, Tocantins. Toda esa región conocida como el Cerrado puede crecer 60 millones de hectáreas. Por supuesto, no en 3 o 4 años, 20 o 30.
pero lo van a hacer y tienen los planes para hacerlo. Brasil es una topadora. Preguntas domésticas. ¿Todos saben por qué siempre estamos mirando Chicago? ¿Por qué Estados Unidos, por ejemplo, produce 380 millones de toneladas de maíz, pero exporta 50, el resto es consumo interno en Estados Unidos? Ahora, ¿por qué nosotros estamos pendientes de Chicago? Primero, porque es el mercado de referencia más confiable que hay en el mundo. Y segundo, por esto, porque exportamos casi el 70% del trigo, del maíz que producimos y casi el 90% de la soja. Por eso dependemos de los precios internacionales. Nuestro consumo interno no tiene ninguna importancia relativa en el proceso de formación de precios. Ahora, ¿todos reconocen esto? Esto es dramático. Hace 40 o 30 años Argentina, los tres competidores, como decía Gustavo, Estados Unidos, Brasil, ahora Brasil, Estados Unidos, Argentina, los tres jugadores que hay en soja, éramos los de mejores rindes unitarios por hectárea, cómodos. Hoy somos terceros cómodos. Hemos perdido frente a Estados Unidos y a Brasil rindes unitarios por hectárea y además con una gran variabilidad. Esto los agrónomos no hay tiempo para explicarlo, pero hay razones para explicar por qué Argentina tiene esa variabilidad de rindes y por qué hemos perdido en el ranking de rindes por hectárea. Ahora, esto lo mostró recién Gustavo, el gráfico de capacidad de molienda instalada en la Argentina y qué ha pasado en los últimos años. Ahora yo voy a plantear otra hipótesis. Todos reconocen la ventaja que nos generó haber tenido la industria aceitera en la Argentina en los últimos tiempos. ¿Quieren que diga la verdad? Muy pocos. Y están equivocados. Hay un artículo escrito por un señor que está acá presente, que es para mí la persona que más conoce el mercado de granos en la Argentina, y está sentado acá en primera fila, donde se le demuestra que el diferencial arancelario y haber apoyado a la industria aceitera argentina fue una decisión correcta, absolutamente correcta. Y la industria aceitera argentina ha sido fundamental para el desarrollo de la soja en la Argentina. Si nosotros exportáramos poroto y no tuviéramos industria aceitera, ¿a quién le exportamos? ¿Qué quiere la gente con la soja? ¿La quiere meter en un bol, echarle aceite y vinagre y comerlo como una ensalada? No. La necesitan para molerla y hacer la harina de aceite, ahí consumirla. Si no tuviéramos industria aceitera, tendríamos que venderle poroto a China o a Unión Europea, que son los únicos que tienen industria. Teniendo la industria que tenemos, le vendemos a 90 países. ¿Cómo puede ser que alguien no lo entienda esto? ¿Cómo puede ser que haya gente que se queja permanentemente de la industria aceitera argentina? Es una bendición. Para discutir largamente, pero tengo argumentos de sobra para probar lo que estoy diciendo. El contexto y las perspectivas globales. Este es el mundo de hoy. Geopolítica full. La tensión de Estados Unidos y China, algo se mencionó en las charlas anteriores. Ahora, fíjense el gráfico de la derecha. Estados Unidos tiene un déficit comercial con China que superó los 400.000 millones de dólares anuales. Ahí vino Trump, le declaró la guerra, bajaron y ahora ha vuelto a subir. Entonces, cuando uno dice, va a haber guerra, China se va a pelear con el principal cliente que tiene en el mundo, que es Estados Unidos, que le vende, que tiene un superávit de 400.000 millones de dólares. No suena lógico. Ahora, Estados Unidos tampoco se va a pelear con China gratuitamente porque para Estados Unidos el principal receptor de sus exportaciones agroindustriales es China. Ambos se necesitan. Pero bueno, la geopolítica es la que es. Ahí viene una crisis inflacionaria que algo se mencionó recién, que generó la suba de tasas de la Reserva Federal más importante en la historia de la FED, que es el Banco Central de Estados Unidos. Nunca hubo una suba de tasas tan violenta como la que vimos desde junio año pasado hasta enero, del 0,20 al 5% y hace unas semanas otro cuarto de punto más. Entonces la gente dice, ¿qué tiene que ver esto con el mercado? Y esto generó una corrida bancaria con el Silicon Valley Bank, que contagió hasta Europa, el Credit Suisse, un baluarte de la banca europea. Tuvo que ser asistido porque no resistió la corrida. Y ustedes dicen, ¿y cómo se vincula esto con el mercado? Y esto generó que los fondos de inversión tuvieran que salir de sus posiciones compradas de maíz y soja en Chicago para cubrir las pérdidas en los mercados financieros. Esta es la relación. Entonces, lo que estamos viviendo en los últimos tiempos es justamente eso.
una corrida, una tendencia bajista en los precios porque los fundamentals se han puesto bajistas y los fondos jugando en contra. Esto es lo que está pasando ahora. Y ahí mucho tiene que ver Brasil. Como pongo ahí, es una pesadilla en el buen sentido. Brasil no para de crecer de una forma exponencial. Y eso presiona los precios, obviamente. ¿A ustedes prestaron atención a la proyección de precios que hace Luzda? Lo mostró creo que Paulina. Pero yo acá le quiero mostrar este gráfico. Este gráfico data desde el año 1990. Los precios expresados en moneda corriente en Chicago. Yo decía hacia el 2016, estos precios, una soja de 180, porque cuando de la Rúa era el presidente, no se olviden que la soja valía $180. Una mala leche infernal de la Rúa, pobre tipo. A eso es historia. Ahora, yo también decía en el 2016, una soja arriba de $450, que llegó a 650, solamente se puede justificar cuando haya un nivel de stocks de emergencia en Estados Unidos, porque Chicago queda en Estados Unidos. Y esto fue lo que pasó en el 2012-2013 y el año pasado, cuando Estados Unidos llegó al 5% de reservas. Ahora, si eso se recompone, el nivel de razonable, que yo decía en el 2016 y lo ratifico hoy, si hay un razonable equilibrio entre la oferta y la demanda, la soja va a estar entre 300 y $450. Y hoy lo ratifico. Si Estados Unidos sale de la zona de emergencia y el mundo tiene una gran cosecha, vamos a ir a 450, que son casi $80 menos de lo que estamos viendo hoy. De hecho, los mercados futuros en Chicago así lo muestran. Aunque algunos dicen, bueno, ajustado por inflación, la soja está igual, esto también es importante. Yo lo muestro a los banqueros, a los políticos, le digo, la soja, los 530, 520 de hoy son los mismos precios ajustados por inflación de lo que valía la soja en 1990. Ah, te dicen, bueno, hay que usarlo cuando nos conviene ese gráfico. Ahora vamos a la actualidad argentina. Esta frase de Fernández Díaz en La Nación es muy buena. Luego de décadas de canilla libre, ahora estamos en caída libre. Muy buena, lamentablemente. Ahora, dijimos todo un año. Arrancamos hace un año en A Todo Trigo, en Mar del Plata. Intervencionismo mata mercado. Esto es lo que estamos viviendo hoy y vivimos todo este año. Nada, todo lo que está pasando no tiene nada que ver con la realidad de los mercados. La sequía, el año pasado se autorizaron, ¿se acuerdan? 8,2 millones de toneladas de declaraciones juradas de venta al exterior de trigo antes de que se sembrara. Porque había un precio FOB que convenía hacerlo. No estaba vendido y por supuesto tampoco estaba comprado, pero se hizo. Y después vino el efecto encandilamiento, la gente vio que el trigo subía y no paraba de subir, y del encandilamiento pasamos a la trampa mortal. El trigo de $350, cuando los clientes míos me decían $350, ¿qué hago? Y amigos míos me decían, pero Enrique, no hay trigo, va a ser una explosión en el mercado de trigo. No, se va a caer, decía yo, y está escrito. Y se cayó, porque vino el jubileo. Primero yo le decía $350, la gente me decía, ¿qué hago? El promedio de los últimos 17 años del trigo es $175, vale el doble. Primero vendé y después preguntá qué carajo está pasando. Esa era la forma de razonar. Pero mucha gente no vendió. Y vino el jubileo y se cayó. Ahora se cayó a niveles que hoy tampoco se pueden explicar, lo dijo creo que Gustavo o Padrillo. Hoy los precios, o Paulina, los precios de hoy de trigo, yo salgo a vender al precio, hagan la cuenta al revés. ¿Qué FAS le están pagando? Del FAS voy hacia el FOB, le sumo las retenciones, le sumo los costos de FOBing y me da un valor FOB que no puedo venderle trigo a nadie. Estoy $80 más caro que el trigo ruso. Hoy es eso. Y en maíz pasó lo mismo. El maíz llegó a valer $270 de maíz temprano, cuando la gente decía, no va a haber maíz temprano. Ya sé que no va a haber, no se pudo sembrar, la seca, estoy de acuerdo, pero $270, $100 arriba del promedio, hay que pensar 7 veces antes de decir, no vendo. Y la gente no vendió. Y el maíz se cayó. Y se cayó fuerte. ¿Por qué? Porque también vino el jubileo. El gobierno dijo, no, cerró las exportaciones, las 8 millones de toneladas que estaban declaradas para embarcar marzo, abril y mayo, las patearon para 180 días. Y la van a patear de vuelta.
Ahora, la soja. Este gráfico muestra los precios FOB de la soja Estados Unidos, Brasil, Argentina, los 3 jugadores. Ahora, si alguien me puede explicar por qué la soja FOB argentina, dice la Secretaría que vale 40, 50 y 60 dólares más caro que la soja brasileña, yo le tomo la explicación, o la podemos discutir. Ahora, esta explicación, estos gráficos, estos valores spot de los últimos meses son inexplicables. Y justo confundieron a la gente y coincidieron con la aparición del dólar soja 3. Entonces, yo que escuchaba de todos mis clientes y por televisión todas las noches, y a muchos analistas diciendo, las fábricas aprovecharon, bajaron los precios en dólares de la soja porque sabían que venían dólar soja 3 y nos cagaban. ¿Es así o no es así? Eso fue lo que todo el mundo dijo. Y no es cierto. No es cierto, porque esto justo coincidió con el ingreso al circuito comercial de una super cosecha de Brasil. Brasil fue que presionó los precios a la baja. ¿Cómo justifico yo que la soja argentina con menos calidad proteica y menos contenido proteico valga más cara que la soja brasileña? ¿Es culpa de las aceiteras o es el mercado? No es culpa de las aceiteras. Se saben defender solos, no estoy yo para defenderlos. Tampoco son carmelitas descalzas, convengamos, pero acá tienen razón. Están perdiendo plata, lo dijo Gustavo con mucha claridad. O sea, pero acá confundimos todo y hay gente que alienta esa movida. Nos están cagando, dicen. Están equivocados, totalmente equivocados. Todo esto es culpa del intervencionismo, mata mercado. Tenía razón Mafalda cuando gritaba basta. Y esta imagen me costó conseguirla. Este es el campo argentino sosteniendo el país, solito. No va más esto. Necesito un socio. ¿Qué quiere decir necesito un socio? Esto es una idea mía que no la voy a poder desarrollar, pero si alguno quiere después se acerca. Yo escribí en La Nación el 1 de abril, a través de una ingeniería comercial, financiera e ingeniosa, ¿no será el momento de usar al campo como trampolín para adelantar Vaca Muerta y conseguir un socio para sostener este país? Vaca Muerta me dice son 75.000 millones de dólares, vamos a ir en 2030 a un superávit de 17.000 millones de dólares, hoy estamos con déficit de 5.000. Bueno, ¿se pueden anticipar esos tiempos? Me preocupé, averigüé con gente que sabe, me dice, sí se puede, todo cuesta guita. ¿Y quién tiene guita en Argentina? El único sector que tiene son ustedes. Pero estamos pidiendo, todos pedimos que las retenciones sean 0. Yo le digo la verdad, contéstenme con sinceridad. Si yo le digo que las retenciones son mañana 0 en soja, entonces ustedes cobran por la soja 560 dólares como cobra un uruguayo, billete en la mano. ¿Saben qué hacen todos ustedes de acá? Se levantan y se van a la mierda. Aquí voy a estar escuchando a este pelotudo si la soja vale 560 dólares, ¿o no? ¿Es así? Entonces estamos pidiendo cosas que, está bien, pero son verdaderamente inteligentes. ¿No sería mejor que nosotros destinemos parte de eso a adelantar los tiempos de Vaca Muerta y conseguir un socio para hacer 2 lo que sostenemos el país? Se lo dejo para pensar. Vaca Muerta está, yo te banco, te podría decir el campo. Y así evitar convertir sueños en pesadillas. Esta chiquita que sueña con ser agricultora y esta chiquita que es agricultora. Convertimos sueños en pesadillas, somos especialistas. Intervencionismo mata mercado. Ahora, un comentario para el trigo, 23-24. ¿Qué precio ponemos en el Excel? Y ya vamos terminando. La referencia del FOB argentino es el FOB Golfo. ¿Por qué vamos a utilizar el trigo ruso como referencia? Y a veces no cotiza. El trigo europeo es un trigo blando casi forrajero. Canadiense a veces no hay precios en Canadá. Australia pasa lo mismo. El FOB Golfo está todos los días del año, hay una cotización. Y el FOB Golfo se relaciona con Kansas. No hay que mirar Chicago, hay que mirar Kansas. El trigo duro de invierno cotiza en Kansas. Entonces, voy a mirar cuánto vale el FOB Golfo enero promedio de los últimos 15 años. Kansas más 60. Kansas diciembre más 60 es la primera señal que yo tengo que buscar. Kansas diciembre hoy vale un poco más de 300 dólares. Y el promedio del FOB Golfo es Kansas más 60. ¿Y el argentino cómo cotiza respecto al FOB Golfo? Menos 20, diciembre-enero.
Todo esto está demostrado clarísimo con estadísticas muy puntuales y precisas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el FOB argentino tendría que estar mirando hoy, si yo miro Kansas hoy, tendría que estar a 340 el FOB. Kansas más 60 menos 20 me da 340. Pero la Secretaría dice que el FOB argentino, el FOB índice, al cual se permite declarar trigo para enero, está en 2,92. El año pasado pasó algo parecido en A Todo Trigo. Este año la gente está un poco más tranquila, no se animan a vender, pero 2,92 es para jugar una ficha. Vendo 2,92, vendo Kansas, te ganás 30, 40 dólares seguro, porque a la larga el trigo argentino, sea lo que sea la cosecha, lo que dijeron, no, 16 millones, yo creo que es una cifra, ojalá, firmo 16, 18 dijeron, yo firmo 16, por el tema climático, ¿no? Pero bueno, el FOB argentino hoy debería estar 20 o 30 o 40 dólares arriba, el FOB. Por supuesto, los mercados son los mercados y hay que reconocer que Kansas está un poquito exagerado, mucho más caro porque la situación en la zona de trigo de invierno en Estados Unidos es muy dramática. Todo eso lo tengo en consideración, pero el trigo argentino FOB índice para mí no tiene explicación. Con lo cual, vamos cerrando. Todos saben que las retenciones del trigo que todavía no se empezó a sembrar, que se está empezando a sembrar, ya se cobraron. En abril del 2022, ¿me estás jodiendo? No. 8.800.000 toneladas se declararon en abril de 2022, que después se postergaron y ahora van a ser el trigo que vamos a cosechar. O sea que si tenemos 16 millones y el excedente exportable es 6, bueno, 8 ya se cobraron las retenciones. ¿Quién las cobró? Ni siquiera las cobró Massa, las cobró Guzmán. ¿Me estás jodiendo? No, las cobró Guzmán en abril del 2022. Esta es la verdad. Es de locos. ¿Cómo se llama esto? Intervencionismo mata mercado. Ahora, comentarios finales. Último bloque. El contexto no es sencillo, el contexto interno me refiero, ¿no? La geopolítica es determinante. Yo tengo que mirar el contexto interno, que no está fácil, y la geopolítica en el mundo. China invadirá Taiwán, Rusia y Ucrania se pondrán de acuerdo, seguirá la guerra. Hay muchas cosas para estar atentos. Ahora, el ciclo 23-24 puede ser complejo. Miremos esta secuencia. Supongamos que la cosecha americana, que Luzda dijo el viernes pasado que va a ser récord. Supongamos que esté bien, porque sembrado, primera aduana, como dijo Paulina, se cumplió 10 puntos. Sembraron en tiempo y forma. Están sembrando a un ritmo feroz. Pero bueno, pero todos sabemos que julio es el mes crítico, el momento de la floración de los maíces en Estados Unidos. Agosto en soja es crítico, o sea, los que van a misa los domingos, péguense un rezo para que estos tipos le hagan una ola de calor en julio y agosto, si no estamos jodidos. ¿Por qué? Porque la buena cosecha en Estados Unidos le agregamos Brasil repitiendo lo de este año y le agregamos después que Argentina vuelve a la normalidad, entonces estamos en problemas. Ahora vayamos de abajo para arriba con cálculo de probabilidades. ¿Qué probabilidad le asignan ustedes a que Argentina vuelva a la normalidad? Con año niño, 80% de probabilidades. Y sí. ¿Qué probabilidad de que Brasil repita lo de este año? 70, 80% de probabilidades. Y sí. O sea que la única que nos queda es que Estados Unidos la pifie. Si Estados Unidos hace lo que dijo Luzda, vamos camino a 70, 80 o 90 dólares por debajo de lo que está hoy la soja y el maíz en Chicago. Pero antes que se me infarten, la última frase. 2022-2023 seguramente es el peor ciclo de los últimos y muy probablemente el peor de los próximos. Muchas gracias. Muy bien. Hola, hola.
vamos a iniciar así algunas preguntitas sobre la base de lo que hablaron Paulina, Gustavo y Enrique. Tengo algunas preguntas acá anotadas y la ideal me parece que tiene sentido, ¿sabes qué? Hacer una especie de ida y vuelta con casi todo. No sé si es el celular, porque ahora como las preguntas se hacen por WhatsApp, tengo que tener una mano el celular y otra el micrófono. No sé si esto acopla, no acopla. A ver, Paul, si me das alguna indicación al respecto. Totalmente vinculadas. La primera es, se refiere a la soja, a la importación de soja de Paraguay, ¿no? Dice en primer momento, ¿cuál es el precio al cual que reciben los productores que exportan soja paraguaya a Argentina? Y si vos crees realmente que se van a poder importar de Paraguay alrededor de 10 millones de toneladas o puede haber, por problema de logística o lo que fuera, algún ritmo menor, ¿no? Digamos que lo normal, en los últimos años han entrado entre 3,5 y 4 millones, así que eso no hay mayores inconvenientes. Yo no creo que haya más oferta paraguaya que venga de allá, pues el resto, base 9 o 10, son industrializaciones internas y alguna exportación, con lo cual lo que pasaría a ser para llegar a las 9,5 o 10 son de origen brasileño. Me da la impresión que los precios a los que va a llegar esa mercadería va a ser bastante por debajo, con lo cual va a haber algún tipo de efecto sobre el mercado interno. No, pero sí, ¿cuánto un productor paraguayo cuánto recibe de...? No, el productor paraguayo recibe lo que planteaba recién precio Enrique. O sea, el precio internacional, menos los costos de FOB que tenga y el descuento que tenga sobre la plaza de Paraguaya. Pero además no es un descuento tan significativo, también lo explicaba él. No hay ni derecho de exportación ni brecha. No, y además tenés un componente digamos, de spread respecto a Chicago menor, porque tenés mayor calidad. Así que va a ser bien competitivo para el productor paraguayo, no cabe duda. Paulina, y ahora empezamos a hacer algunas consideraciones respecto a Argentina, precio futuro, precio presente, tipo de cambio futuro, tipo de cambio presente, que son los elementos que creo que nos interesan conocer a todos. Pero Paulina, vos mencionaste, lo que fue después ratificado tanto por Gustavo como por Erice, que Argentina en este momento tiene un precio del trigo, en este momento, precio presente, que está completamente fuera del mercado. Lo dijiste vos y los dos lo ratificaron. Ese es el precio presente. Ahora, ¿qué opinás vos del precio que ahora está marcando el precio FOB de lo que dijo un poquito Enrique de diciembre, enero, ¿no es cierto? Que la cosa cambia sustancialmente y la relación entre el precio FOB, que sería de un diciembre, enero, y el precio del MADBA para esa misma posición. Dale. ¿Se escucha? Sí. Bueno, creo que lo contestó Enrique, ¿no? A eso del precio FOB de la nueva campaña, que debería ser un valor mayor al que tiene. Respecto a los valores que se consiguen, o sea, considerando ese valor FOB, por más que no sea el que corresponde, el FAS teórico da inclusive algo menor a lo que se está pagando en el término diciembre-enero Matua-Rofex. No sé si Enrique, porque la pregunta justamente viene asociada a otra pregunta que me llegó, esa por WhatsApp, ¿sí? Que es, ¿no crees vos que la referencia que tomás de Kansas o de el Golfo está completamente desfasado, salida de lo que es el mercado internacional? También es un precio muy impactado por el mercado interno de Estados Unidos. Sí, lo mencioné. Dije que Kansas estaba un poquito caro respecto a lo habitual, pero igual es la referencia. Vos no tenés referencia. Nada explica la diferencia esa. Claro, igual. Yo estaba viendo y lo sigo bastante de cerca al ruso y al ucraniano. El ruso vale 240, 250 FOB de ahora en adelante, si lo querés tomar. Y el ucraniano te vale $20 menos. Con lo cual, si esto yo pienso,
se llega a normalizar en alguna medida este corredor humanitario que tanto hablan y que hoy se hablaba en la mañana de que estamos en las postrimerías de algún nuevo acuerdo, la situación se va a hacer bastante más compleja, ¿no? O sea, no sé si ahí voy a seguir viendo Kansas o voy a empezar a ver los puertos de Odessa y todo lo demás, ¿no? No, estoy de acuerdo con eso. Lo que sí creo, yo fui siempre muy escéptico respecto del corredor. He estado 3 veces en Ucrania, tengo contacto con los ucranianos, como lo mostré. Yo siempre fui y sigo siendo escéptico respecto del corredor que funcione. Ahora, no va a andar. Pero, y es una pregunta, ¿no? Salieron 30 palos. Salieron, ¿viste por dónde salieron? Polonia prohibió la salida de trigo y maíz ucraniano porque los polacos se decían, nos están haciendo percha a los precios. Y ahí se frenó. Y dejándolos, y por el Mar Negro no pueden salir. Entonces, después, eso fue el 17 de abril, a la semana la Unión Europea le pidió a Polonia que cambiara la situación porque los ucranianos estaban muertos. Entonces Polonia dijo, bueno, permito que pase el trigo ucraniano, pero que no se quede acá, que vaya a abastecer otros países de Europa. O sea, la situación es crítica y los ucranianos están desesperados. Pero la salida por el Mar Negro, que yo he visto y he estudiado muchas veces, para mí esa hipótesis no va a andar. Pero de todas maneras es verdad que el trigo Kansas está muy caro y que tomarlo como referencia, que es lo normal este año, hay que tomarlo con pinzas. Pero también el trigo ruso es un desastre, 2.60 estaba hace 15 días y sigue bajando, el FOB estoy hablando. Eso justifica que el trigo disponible en la Argentina, la gente que dice tengo trigo sin vender, no te dice caso, no vendí, ¿ahora qué hago? Y depende de la localización. Yo te me preguntaba a un cliente que está en Necochea y siembra en Venado Tuerto. Me dice, tengo trigo sin vender. Entonces le pregunto, Francisco, ¿dónde está el trigo? ¿En Necochea o en Venado? Me dice, en Necochea. Cagaste, le digo. Estás en Necochea, estás en la loma del Traste, ¿viste? De los molinos que van barriendo de norte a sur. Estás en Venado, ya el molino que está cerquita de Rosario, primero va a buscar trigo en Rosario, después va a Pergamino, si no encuentra Pergamino va a Bragado, si no encuentra Bragado va a 25 de Mayo, si no va a Tandil, si no va a Balcarce, hasta que llega a Tres Arroyos, algo va a encontrar. O sea, la localización define el que tiene trigo sin vender si le va a ir bien o mal. Estamos en mayo, el tirón es largo y la cosecha que viene complicada, con lo cual yo creo que el trigo va a rebotar. De hecho, los molinos no están pagando lo que dicen las pizarras, están pagando más. O sea, yo creo que el trigo va a rebotar, pero depende de dónde estoy. Si estoy en Dorrego, y estás con un problema. Va a ser difícil que te llegue ese precio. Acá Gustavo quiere hacer una aclaración sobre este tema. Me quedé más con el tema de Brasil, ¿no? Y la autosuficiencia. Yo no sé, ¿es autosuficiencia la de Brasil? Porque en realidad están entre 10,4, 10,5, ellos van a consumir probablemente eso, pero te están exportando 5, 6 millones de toneladas, que es trigo relativamente malo, corríjanme la gente de los molinos. Con lo cual los tipos en definitiva venden forrajero y van a seguir comprando el famoso corrector. Sí, eso es verdad. Brasil va a llegar a la autosuficiencia, no hay ninguna duda, por lo menos lo que yo visité cuando Brasil, la última vez que fuimos fue en noviembre del año pasado. Y ahí ellos dicen, vamos a llegar a la autosuficiencia. Ahora, están exportando trigo, también es cierto. Exportan trigo forrajero y compran trigo de calidad para hacer pan. O sea, necesitan de nosotros. Van a seguir comprando trigo argentino, yo no tengo ninguna duda. Una preguntita de nuevo para los tres. Acá hay mucha gente que dice, ¿qué hago con el trigo? Vos iniciaste el tema, che, tengo el trigo, no tengo el trigo, según donde lo tengas, puede pasar una cosa a la otra. Ahora, si en este momento tenemos un trigo en el mercado interno absolutamente desfasado de lo que es el trigo internacional, ¿qué opinarían de tomar una... Y por otro lado tenemos la incertidumbre respecto del tipo de cambio, que es lo que realmente... dentro del tipo de cambio futuro, que está totalmente desfasado del tipo de cambio presente, calculan ustedes que entre la posición actual y la posición diciembre creo que hay un 150% de aumento, lo que es una tasa del 11% mensual, que a lo mejor si la capitalizamos en un año nos vamos al 250%. Una cosa realmente que...
explica claramente cuáles son las expectativas. Ese es el dato que explica cuáles son las expectativas de todos los habitantes de la Argentina respecto del tipo de cambio. Entonces alguien que mira eso dijo, ¿cómo voy a vender ahora y me voy a quedar en pesos? Y si me tengo que cubrir en dólares, tengo que soportar una tasa del 150% a diciembre. Entonces, ¿qué hago? Bueno, la única posibilidad de venta, algunos dicen, bueno, compro insumos, compro algo que esté también atado al tipo de cambio oficial para de esa manera compensar, pero no hay ninguna variable financiera a lo mejor que pueda, salvo que agarre algo dólar link, como fíjese esa cuenta famosa que le abrieron a los productores de soja, a los que comercializan soja, la cuenta atada al tipo de cambio oficial. Pero ¿qué pasa? La gente dice, tengo una cuenta en pesos atada al tipo de cambio oficial y resulta que mañana me pueden hacer un plan bones como ya lo hicieron y entonces pelito para la vieja. Entonces el grado de desconfianza es tan grande que a lo mejor explica esta situación de los precios argentinos desmadrados y la gente no vende. Porque, ¿no es cierto? A 3.50, ¿cuánto está el trigo enero? No, diciembre debe estar... 2.50. Bueno, pero el trigo actual pues está, ¿a cuánto? ¿Qué está haciendo? 306, 300 algo, que parece un precio extraordinario. Pero claro, ¿quién va a vender ahora para cobrar en pesos a un tipo de cambio de 230, ¿no? Dale, pero tiro ese tema como para hacer reflexiones sobre ese punto. Y sumado ahora al nuevo cambio o la tasa que le están poniendo a los que están levantando la soja y todavía no la pueden vender y no se pueden endeudar porque están con la soja sin vender, que es absurdo. Están al 5%, 150% de tasa. Eso es realmente de locos. Así que, ¿quién lo va a hacer? Sí, Perdón, digresión. No, ahora, perdóname que te diga, te cierro un poquito, porque hasta hace una semana o una semana y media, para vender no había que vender ni el trigo mayo, ni tampoco el precio del disponible, había que vender el trigo, la soja, vuelvo a la soja, había que vender la soja noviembre o diciembre, que estaba cerca de los $400, si se quiere vender tipo de cambio futuro, también a 480 pesos por dólar, y ahí se tomaba un préstamo tomar un préstamo y agarrar, y hacían un precio presente de a lo mejor, qué sé yo, cuando el mercado estaba alrededor de 100.000 pesos, hacía un precio de 120.000 pesos o más, lo cual significaba 20.000 pesos son, ¿cuánto? $100. $100 al tipo de cambio de 2.30, ¿no? Fíjese lo que estamos hablando de la diferencia. Ahora eso se cortó. ¿Por qué se cortó? Porque el mercado reaccionó y se puso el presente, el mayo se puso en 369 y estaba en 340 antes. Y esa la aprovecharon muchos, creo, ¿no es cierto? Reflexiones, pero le pasamos a Enrique. Sí, Raúl, yo creo que el precio del trigo es inexplicable, lo que vale hoy está caro el trigo. Yo le llevo, ¿cómo hago yo? De abajo para arriba. ¿Cuál es el FOB que se corresponde con la pizarra de hoy? No lo puedo vender en ningún lado, o sea, está caro. Ahora, el tema no es ese, el tema es político. Acá hay la palabra clave es Massa. Porque si Massa mañana dice me voy, es game over, se terminó. A la semana siguiente el dólar se va a 600 y a la otra semana estamos llamando elecciones a la Asamblea Legislativa para nombrar un presidente que complete el mandato, o no. Esa es la verdad. Entonces, si Massa dice, bueno, sigo, si a mí Massa me garantiza que sigue 3 meses, yo actúo de una manera. Ahora, como no lo sé, Massa es el que define hoy. Si esto sigue o no sigue y si hay que vender. Yo no puedo vender algo sin calzarme. Es absolutamente peligroso, es suicida. Vendo hoy, cobro entre 7 días. A mí no me pagan como los uruguayos que dan dólar y billete en la mano. Me pagan pesos, vendo la soja un preciazo, pero tengo que esperar 7 días cortando clavos a ver cuál es el tipo de cambio que me van a liquidar. Con Massa apoyado por el gobierno de Estados Unidos, pero que los muchachos del fondo no le quieren poner el gancho. Esta es la verdad. Estados Unidos presiona al fondo para que nos den la plata y los muchachos del fondo dicen yo no pongo el gancho porque estos tipos van a ir al default y después yo quedo escrachado. Para mí esa es la historia. Enrique, vos hiciste un comentario muy interesante, también lo hizo Paulina, sobre el tema de las DJ. Este año son 8 o 9, si mal no recuerdo. Embarcarás con toda la furia a este ritmo, no sé si más de 5, si embarcás. O sea, te van a pasar al siguiente 3.3, 3.5 o más. Que va a ser seguramente un precio más bajo. Y aparte se posterga. Punto 1. ¿Les van a devolver a los exportadores primero? Segundo, ¿no estarán tentados
de acá hasta el cierre del año, ya venderte la 23-24? Sí, pero no te olvides que vos estás sembrando, lo que voy a decir es, estás sembrando con una administración y vas a cosechar con otra. No importa quién gane. Porque si gana el oficialismo es Massa. Y Massa dice que es peronista, para mí. No es peronista. Dice que es peronista. O sea que Massa es centro-derecha, neoliberal en el fondo. Si gana Massa o gana Larreta o gana Bullrich o gana Milei, vamos a un mercado más libre. Entonces, ¿cuál es el miedo? Yo creo que el problema es que hace el gobierno actual, y aparte el gobierno actual tomando decisiones sobre las millones de toneladas que quedaron postergadas para el año que viene. ¿Qué van a hacer? Y van a decir después de las pasos, van a decir, arréglense, qué sé yo, no es problema mío. Yo ya hice lo que tenía que hacer, el quilombo lo hicieron, y el nuevo secretario de Agricultura va a tener que agarrar una situación dramática. Como dice Gustavo, 3 millones que se postergan y la van a permitir que se exporten o van a decir, no, lo postergamos 6 meses más. No se puede trabajar así. No se puede trabajar así. Paulina. Sí, bueno, coincido con todo lo que decía Enrique. Creo que, coincidiendo que no se puede trabajar así, creo que es muy importante la participación de los productores en defender, digamos, o lograr cambios en este sentido. Creo que tienen que involucrarse mucho de lleno en la política. Lo que decía Enrique hoy, del 49% de los diputados brasileros eran del rural. Creo que eso es fundamental. Si el productor, digamos, no defiende estos cambios de política favorables, creo que corren el riesgo de que sigamos en esta situación. Y lo más inexplicable de todo es que está totalmente comprobado que si los años en los cuales se quitaron derechos de exportación, se redujeron, se dejó exportar libremente, etcétera, se aumentó fuertemente la producción, hubo más inversión y crecimos. Entonces es como inentendible que no se entienda eso desde el gobierno, ¿no? Una preguntita para los tres, ya estamos dentro del límite del horario, porque todo el panorama fue realmente bajista, en general, ¿no? De afuera, de adentro, en fin, por todos lados. Todas buenas noticias, dimos. Porque realmente hay que trabajar en moneda constante y cualquier tipo también de devaluación muy brusca sin un plan económico muy coherente desemboca en la pérdida directamente del orden monetario. Ahí entramos en hiper automáticamente. Pero, por favor, tienen algún elemento, algún elemento favorable, algo que nos genere algo de esperanza. Vos hablaste del mercado climático en Estados Unidos. Es la única que te queda, te dije, ya le dije. ¿No hay más? Los que van a misa recen para que estos tipos tengan un problema en julio. Porque si no hay una ola de calor en julio, estamos jodidos. Si Estados Unidos, esa secuencia, Argentina va a repetir, va a volver a la normalidad, altamente probable que sí. 50 de maíz, 50 de soja con año niño. ¿Brasil va a repetir? Sí. Lo único que nos queda es que Estados Unidos la pifie. Si Estados Unidos tiene la cosecha que dice Lula, estamos jodidos. Bueno, quizás la buena noticia es que hoy los precios son mejores a los que estamos pronosticando acá. O sea que de alguna manera hay que sentarse a ver cómo aprovecharlos dentro de este contexto. Si ese efecto a la baja por ahí tiene alguna suerte de freno, ¿no? O de amortiguación como para evitar que siga tanto. Dame algo positivo. Para mí lo más positivo es que salís de 80 millones a 130, que podés volver tranquilamente. Y eso para el país es positivo. Porque estamos hablando de que este año recaudaste 25.000 millones de dólares contra 42.000 del año anterior. Me podés decir que el año pasado tenías 460 dólares el complejo en su conjunto y vale 430 y valdrá 390, ponele. Porque no sé si van a bajar tanto los aceites, no sé si va a bajar tanto la harina, y en relación te va a dar un ingreso importante. Y eso es fundamental, sobre todo para la Argentina en el momento que está viviendo. Y eso es más que positivo. Volver a 130. Es más, vamos a llegar a 170 en el 2030, como planteamos desde la Fundación. Para la Argentina y para todos los argentinos, para los ingresos del sector público y el reforzar las divisas y para el Banco Central todo es muy bueno, pero vos como productor, dame alguna esperanza de un precio que no se caiga en este panorama que ustedes plantearon. Enrique dijo mercado climático de Estados Unidos, ¿hay alguna otra?
Y si no hubiera, ¿vale la pena ya empezar a tomar posiciones sobre el futuro? Pensando No, que nos para- vamos a enfrentar a una baja de Lo precios. dijeron los dos, los precios para el año que viene no son malos. Si yo pongo en el Excel los precios que hoy tengo señales, que son 70, 80 dólares menos lo de hoy, lo convierto, hago todos los números, la ecuación no da tan mal. Y además yo digo, algún sustito va a haber, alguna oportunidad mejor que la de hoy. Ahora hay que estar atentos. Si yo me digo hoy no voy a hacer nada y me voy de vacaciones 2 meses y por ahí apareció una semana, viste, que sube 20 dólares la soja, que puede pasar con los fondos o con el clima de Estados Unidos, ahí tenés que, pum, abrochar. Vos estás diciendo, Enrique, y todos están diciendo, hoy los precios para el futuro no son malos. La pregunta es, ¿en el futuro esos precios van a prevalecer o se van a caer? De acuerdo, es decir, si se da todo lo que están diciendo ustedes, pareciera que la tendencia es a irse para abajo, porque hoy estamos marcando esos precios porque tenemos incertidumbre. Con lo cual la pregunta vuelve a tener sentido. ¿Tiene sentido que empiece a tomar algunas posiciones? ¿Ver alguna opción, alguna posición flexible como para... Tiene sentido por lo menos para cubrir los costos, sin duda alguna. Por lo menos cubrir los costos y no descalzarte. Sí, Yo la veo a Mariana ahí que está contenta, hay que tomar posiciones, sí señor. Hay que operar en el mercado a término, punto uno. Segundo punto, la ecuación va a ser mejor. No es lo mismo sacar 15 quintales de soja promedio que sacar nuevamente 3.000. Así que por más que se te caiga un poco el precio, va a andar mejor la cosa. Seamos optimistas. Claro, exacto. Yo por eso coincido que sí que es Hagamos, bueno tomar dentro cobertura. de 6 meses hacemos otro de agrotendencia. No, coincido eso, que creo que hay que tomar cobertura siempre analizando todos los escenarios y demás y no ir por 100%, pero el otro día escuchaba a un productor que me decía, hoy no me cierran los números con este valor. Y yo le decía, bueno, pero si se te cae más, vas a tener un quebranto que hoy podés evitarlo. Salvo el precio en trigo, uno ve los mercados invertidos, ¿no? Salvo el precio del trigo que ya está fuerte invertido, está todo lo que vos decís, Enrique, pero el resto, bueno, ¿no es cierto? A lo mejor ir pensando en algunas posiciones, quizás no estaría mal, ¿no? Pensando en la posibilidad que si se llegara a dar todo lo de Estados Unidos y lo de Brasil, digamos, el impacto en los precios, Ahora, te digo, pareciera que va a ser... Un comentario final. El USDA es sospechosamente, dicen algunos, optimista en materia de producción para el año que viene. Todo lo que podía subir lo subió, todo lo que podía bajar lo bajó. O sea, marca un escenario muy optimista que yo no sé si yo comparto desde el punto de vista productivo. Yo confío en la demanda asiática liderada por China, todavía. Bárbaro. Bueno, creo que hemos hecho un lindo panel, se han discutido los temas más importantes, así que saludamos a los panelistas y los invitamos para la tarde, la primera hora. Muchas gracias. Tomamos un descanso para almorzar. Los esperamos para empezar 14:30 con la ronda agroindustrial y después el análisis político de Sergio Bernstein y económico de Enrique Seguach. Muchas gracias por su atención en esta mañana. Los esperamos.